Todos, muy buenos días. Estamos en materiales de construcción empleada en ingeniería civil. En principio vamos a detener la transcripción que no nos es útil, pero ya vamos a trabajar con la presentación propiamente dicha. Ahora sí, los revisamos muy bien. Entonces, señores, vamos entonces a hablar. Estamos estudiando la manera, vale la redundancia, de estudiar los materiales en construcción. Y hemos visto en la anterior sesión ya que hay muchas formas de poder estudiar los materiales. Nos estamos enfocando exclusivamente en dos, ¿no? La primera, que tiene que ver con según la posición que ocupan en obra, y la segunda, según su naturaleza. Hoy estamos cerrando esta partecita y recordamos un poco lo que hicimos en la anterior sesión. Bueno, pues hemos visto que las partes básicas de una estructura, estamos viendo de una estructura que usamos todos los días, de un pórtico, por decirlo así, es justamente las fundaciones, el cuerpo, techo, techumbre y cubierta. Estas son las partes de una estructura, ¿no? Y habíamos, la anterior sesión, hablado de manera extensa qué se entiende por fundaciones, qué tipo de fundaciones hay. Hemos visto también el cuerpo, cuáles son las formas de poder implementar un cuerpo o una estructura, que son los sistemas vía columna o mamposterías, tomando en cuenta que en mamposterías tenemos los muros perimetrales, muros portantes, muros de división, etcétera, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de esta partecita que nos toca, que es estructura techo y techumbre. Ah, muy bien. Ponemos entonces atención a esta parte de la exposición, por favor. Ya sabemos que es una fundación. Sí, señor, sabemos que es una fundación. Sabemos también que qué es la estructura del cuerpo, sí. Y vamos a entender lo siguiente. Una afirmación bastante interesante es que uno de los elementos más nocivos para la construcción, si hablamos de los materiales que están al interior de una estructura, es justamente la humedad. La humedad. Muchos de los materiales que se emplean en construcción no tienen la capacidad de soportar altos porcentajes de humedad. Pueden humedecerse, sí, pero no tienen que estar todo el tiempo húmedos. Esto no es bueno para la construcción. Por esa misma razón es que tenemos dos elementos que efectivamente van a proteger a toda la estructura de los efectos climatológicos. Estamos hablando de la estructura de techo y techumbre y la cubierta. Son dos conceptos muy diferentes. Uno es techo, esto para que sepan, ¿no? Porque a veces se mezcla bastante. Uno es el techo o techumbre y otro es cubierta. Son dos conceptos muy diferentes. A ver, para entender en principio qué es techo y techumbre, vamos a ver esta pequeña imagen, la vamos a ampliar acá. Ahora sí, ahora sí. Entonces, excelente. La vamos a ampliar, colocamos al frente también nuestra figurita, muy bien. Y estimado Jimmy, por favor, ¿me puedes comentar qué es lo que tú estás viendo en este momento? Ingeniero, buen día. Estoy viendo el tema de hormigones. Y en lo que estaba mostrando en la pantalla prácticamente es un tipo de techo en el cual está elaborado con madera, con cerchas y no sé qué más decir, listones y todo aquello. Ya, muy bien, efectivamente. Esta es una estructura. De seguro que muchos de ustedes han visto esto, pero no sabían que esto es a lo que se denomina techo o techumbre. El techo y techumbre es el armado, es este armado especial sobre el cual va a venir la cubierta. En cubierta, bueno, ya para un poquito orientarnos, la calamina, ¿no? Que es uno de los materiales que más empleamos actualmente. Techo o techumbre es este armado. Como bien lo decía Jimmy, aquí tenemos un conjunto de listones que están armados de manera obviamente muy bien distribuida. Esta especialmente se conoce como lucarna, y esta lucarna que no es nada más que una especie de casita que va a permitir el paso, y tenemos aquí una ventanita incluso.
estamos nosotros permitiéndonos aprovechar más el espacio físico al interior de la estructura de la techumbre, ¿no? Eso es techumbre, es ese armado especial sobre el cual se va a depositar toda la solución de cubierta. Ah, ¿por qué decimos solución? Porque hay muchas soluciones para la cubierta. Podría ser calamina, podría ser estructura en teja cerámica, podría ser tejuelas en madera, podrían ser también estas láminas de fieltro, ¿no? Geotextiles como parte de la solución. También tenemos estas láminas asfálticas, etcétera, ¿no? Hay un montón de posibles soluciones para la cubierta. Pero esta solución de cubierta se coloca exclusivamente sobre una plataforma muy bien preparada. Esa plataforma preparada se conoce como techo o techumbre, ¿ya? A ver, entonces ya teniendo en cuenta ese conocimiento, vamos a decir que techo y techumbre no es nada más que la estructura que da soporte a la cubierta. Es la estructura sobre la cual se va a implementar la solución de la cubierta. Repito, la solución de la cubierta. Vamos a entender un poquito más cuando hablamos de cubierta, ¿no? Y ahí mencionó algo interesante, Jim. ¿De qué puede estar implementada este tipo de estructuras? ¿De qué material empleamos para las estructuras de techo techumbre? Pueden ser exclusivamente maderas o estructuras metálicas. Ah, estructuras en madera o metálicas. Una vez más vamos a ver lo que estábamos observando. Aquí tenemos estructuras en maderas. Esto hay que ponerlo al frentecito una vez más. Esta es una estructura en madera, ¿no? Pero también hay estructuras metálicas. Aquí está, vamos a colocar esta, muy bien. Una estructura metálica. Obviamente, ¿de qué depende que utilice madera o metal? Depende, hay muchos factores. Uno de ellos justamente es el diseño, ¿no? No necesariamente cuando es amplia la estructura tiene que ser exclusivamente de madera, mentira, pero de metal. Eso es falso, porque hoy en día con las uniones finger joint propias de las maderas, podemos obtener estructuras bastante amplias. El que va a exponer maderas nos va a hablar de ese tema, ¿no? Porque según el procesamiento de maderas, hoy en día ya podemos tener listones, por decirlo así, o vigas de las dimensiones que nosotros deseamos, incluso en la forma que deseamos. Esto se puede trabajar en maderas porque humedeciendo las maderas incluso se puede curvear la madera. Y eso es una característica muy particular de este material. Sin embargo, tal vez por la facilidad o tomando en cuenta las características de cargas que va a soportar toda esta estructura, muchas veces se implementa exclusivamente en metales. En nuestro medio ya estamos ingresando con relativa fuerza a la era del metal, ¿no? Entonces, cada vez observamos más estructuras de esta naturaleza. Híjole, pero hay que tener mucho cuidado porque estas estructuras tienen que estar muy bien dimensionadas porque de no estarlas, obviamente se van a producir una serie de accidentes como lo que suele suceder en la ciudad del Alto, ¿no es cierto? Cuando tenemos exceso de lluvia o nieve y estas estructuras no están bien asentadas, es decir, los pendolones, las montantes, ¿no? Las diagonales no están muy bien unidas, por ahí se produce efectivamente la falla cuando tenemos un exceso de carga en toda la estructura de la techumbre, ¿ya? Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, metal o madera depende mucho del diseño, ¿no? Y obviamente también de la facilidad de obtención del material. En lugares donde la madera no es problema, obviamente podemos hacer un armado de techumbre de estas características exclusivamente en madera. Y es posible, el que va a exponer madera nos va a hablar justamente del por qué. Pero yo estoy dando ya una idea con las uniones finger joint, ¿no? Que nos permite a nosotros tener estructuras sumamente largas en madera, ya sobre todo en madera no aserrada, sino también puede ser en madera prensada, etcétera, ¿no? Bien, en materiales entonces puede ser maderas o metales, no hay ningún problema. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Por favor, querida Neiva, buen día. Una lecturita a esta pequeña partecita, por favor, de techo y techumbre.
Ya, es la estructura que da soporte a la cubierta. Madera, metálicas. La forma de la cubierta se define por la forma de techumbre, cerchas, diafragmas. Ok, muchas gracias. Estamos mencionando ahí dos temas bastante interesantes. De seguro que muchos de ustedes han escuchado hablar de qué es una cercha, pero no conocen qué es un diafragma. Este es un tema importante para estudio. La gran característica y diferencia entre ambos radica exclusivamente en el uso del espacio físico. Obviamente también corresponde hablar del el trabajo en cuanto a capacidad portante, porque si hablamos de capacidad portante, generalmente son las cerchas las que tienen mayor capacidad portante. A ver, vamos un ejemplito de cerchas. Esto se conoce como cerchas. Vamos a ampliar acá, ponemos esto también al frentecito. ¿Sí? Estas son las cerchas. Y las cerchas no son nada más que armados especiales. ¿Sí? Obviamente aquí en esta partecita, como vamos a insertar rápidamente para que se entienda acá, vamos a insertar lo que vendría a ser las columnas, ¿ya? Ahí está. Ahí está. Ahí tenemos una columnita, otra columnita y se coloca en esta posición. Ahí está. Y esto va a pasar en todos los tipos de cerchas, por si acaso no ve. Aquí tenemos una cercha y tienen diferentes nombres. Ahí está el tijeral, está en sierra, está el plano inclinado, está el Pratt, está el Hope, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cerchitas son las que se emplean. ¿De qué depende, ingeniero, el uso de la cercha? Ah, depende de la luz. ¿Qué es la luz? Dijimos el espacio entre esta columna y esta otra. Hay cerchas que según su forma, obviamente nos van a dar mayor luz. ¿Sí? Mayor espacio físico por debajo del armado. Entonces aquí tenemos, ¿no? Ahí está el pendolón, tenemos los diagonales, los montantes, ¿sí? El tijeral, etcétera, ¿no? Tenemos una serie de elementos que lo vamos a ver más adelante también ustedes. Si estudiamos con ustedes construcciones 3, ahí vamos a observar. A ver, ¿dónde estamos? Querida Ney, una vez más para ti, ¿cuál es la diferencia entre estas? Ahora sí, ya, nos hemos ido un poquito más arriba. Ya. ¿Cuál será la mayor diferencia entre todas estas cerchitas? ¿Qué es lo que puedes ver tú, querida Neiva? Ingeniero, entre las pequeñas y las grandes, Entre todas, sí. entre otras están más separadas y otras están más juntas. ¿Ya? ¿Algo más? Entonces, entraría mayor luz en las que están más separadas y entre las que están más juntas entraría menor cantidad de luz. Sí, es posible. Esto ustedes tienen que estudiarlo más profundamente. Obviamente aquí lo vamos a tocar de manera previa. Pero es bueno que sepan que hay una amplia variedad de cerchas. Y repito, ¿no? En algunas la luz por debajo de la cercha tiene cierta cantidad y en otras es mucho más amplia. Esta es una de las que más se emplea si queremos usar mayor espacio físico por debajo de la estructura de techumbre. Mira, aquí estoy aprovechando incluso este espacio, ¿no? Si comparo esta cercha con esta otra, ya ahí estamos, con esta otrita. Entonces, miren, aquí el espacio es muy reducido porque tengo aquí, hasta aquí va a llegar, ¿no es cierto? El espacio que tengo y aquí voy a tener, entre comillas, una limitante en el armado de las cerchas. En cambio aquí en el tijeral estoy aprovechando un poquito más el espacio por debajo de la techumbre, ¿no es cierto? Tenemos estas dos diferencias. Este es un dato bastante interesante. Entonces, una vez más, el mundo de las cerchas es bastante amplio, pero es clave que uno sepa reconocer qué cercha emplear en qué situación, ¿no? Vamos a hablar ya cuando veamos cubiertas.
sobre planos inclinados y demás, pero esto es lo que se conoce como cerchas. Ahora, muy bien, como ya tenemos en cuenta qué es una cercha, vamos aquí a quitarle las columnitas. Ya sabemos que es una cercha. Pregunta, ¿qué es un diafragma? Ah, muy bien. Vamos a poner aquí al frente, lo traemos acá. Traemos al frente también nuestra flechita. Y diafragma se entiende por esto. Es un armadito que, a diferencia de la cercha, no tiene o aprovecha mejor, por decirlo así, el espacio por debajo de la cubierta. Aprovecha mucho mejor el espacio por debajo de la cubierta. Este es un armado en diafragma, miren. En diafragma es este armadito. Internamente, ¿cómo es que se va a ver? Internamente se ve así. Vamos a verlo acá. Otra vez ponemos al frente nuestra flechita. Internamente se ve así. Yo estoy observando la cubierta. Miren, estoy viendo ahí el armado, ¿sí? De toda la techumbre, pero estoy aprovechando mucho mejor el espacio físico. Ah, a diferencia de la cercha, aquí traigo la cercha, ¿sí? En la cercha este espacio está cubierto, ¿no? Aquí está por la diagonal, ¿no es cierto? También ahí, es decir, todo por debajo, hasta cierta parte, como es un triángulo, está cubierto la cercha por todos los elementos estructurales que forman parte de la cercha. En el diafragma no, miren, yo puedo observar en el mejor de los casos incluso la base de la cubierta. Aquí estoy viendo que tengo ahí, ¿no? Y algunos tronquitos, y sobre esto se han puesto ya las calaminas o han puesto las tejas. Aprovecho mejor el espacio físico por debajo la cubierta. Esa es la diferencia entre el diafragma y la cercha. El diafragma tiene un armado muy especial, ¿sí? Un armado muy especial que va en base a triángulos. Aquí lo vamos a poner, a ver, rápidamente vamos a poner esto. Vamos a, ok, vamos a ponerle un colorcito amarillito, primero el grueso, y después le ponemos un color amarillo, solamente para que entiendan, ¿no? Ahí estamos. ¿Cómo sería el armado de la cercha? Bueno, de inicio, aquí tenemos un triángulo, vamos hasta acá, ok, hasta ahí, ¿no? Tenemos también ahí otro triangulito, listo. Estas son obviamente las vigas principales, ¿sí? Vamos a poner también aquí una más. Ahí está, esta acá y acá. Pero a diferencia de la cercha, el armado aquí son en triángulos de esta manera. ¿Sí? Listo, aquí tengo, ahí, ahí. Y esto se va soportando de manera muy interesante. Estoy haciendo un armado bastante grueso, pero esto es para que entiendan. Ustedes agarran un papelito, una hoja de papel bond, ¿ya? Y lo doblan en esta posición. Ahí está, como que no. En esta posición, se van a dar cuenta que hay cierta estabilidad. Y es esto lo que se aprovecha. Este armado es lo que se aprovecha ahí. Vamos a ver. Aquí también tenemos esta acá y esta acá, ¿no? Se va haciendo ese armadito. Ahí estamos. Entonces, es un armado. Lo que estoy ahorita armando con amarillo vendría a ser ya los listones o el metal, ¿no? Esto es el armado en el diafragma. Si se dan cuenta, son triángulos que se van uniendo uno tras otro, y es este armado lo que va a permitir aprovechar mejor el espacio físico por debajo de la cubierta. Esto es lo que se conoce. Entonces, si bien en la cercha hay que tener cuidado justamente en el dimensionamiento de las montantes, los nudos y demás, aquí de igual manera hay que tener cuidado en este armado. Y para esto incluso hay una proyección en triángulos para hacer el cálculo del armado del diafragma, ¿no? Esos son los dos tipos de techumbre, ¿sí? Cerchas y diafragma. ¿Cuál es mejor? Obviamente depende a
qué función va a cumplir la estructura. Una vez más, para naves industriales generalmente conviene las cerchas. ¿Por qué? Porque con cerchas vamos a obtener mayor luz. Ustedes observan en los diafragmas, mucha luz no se puede obtener, ¿verdad? Mucha luz no se va a poder obtener porque es relativamente complicadito. Tal vez, obviamente, con un armado mucho más complejo en diafragmas, podríamos tener una amplia luz. Pero en una nave industrial, recuerden, y esto es bueno que sepan, que los armados en cercha y también en diafragma están también diseñados o deben estar diseñados para soportar la carga del viento. Recuerden que aquí tenemos lo que se conoce como alero, lo vamos un poquito más adelante. Y cuando tenemos carga del viento, el viento se va soplando y puede volcar toda la estructura de techumbre. Entonces, tenemos que tener bien asegurada toda la estructura de techumbre a la estructura, al cuerpo en sí. Y de eso también depende si escogemos cerchas o escogemos un sistema de diafragmas, ¿no? Este es un tema bastante interesante, pero ustedes ya saben en este momento cuál de los dos sistemas, bueno, los dos sistemas que existen, y ahí, dependiendo mucho del diseño, ustedes pueden decidir si trabajan con un sistema de diafragma con el cual se puede aprovechar mejor el espacio por debajo de la cubierta, o un sistema de cerchas, porque necesitamos, qué sé yo, una más amplia luz y necesitamos que la estructura sea mucho más segura. ¿Ok? Bien, hasta aquí alguna preguntita. ¿Todo claro? Ingeniero. Ingeniero. Sí, sí, escucho. Un poquito más fuerte, por favor. Oye, ingeniero. ¿Y existe techos mixtos de madera y metal? Tú dices en materiales. Sí, sí. Sí, Mixtos. sí es posible, pero es recomendable que sea un solo tipo. Es decir, si vamos a trabajar, ahí está, ¿no? Esto más, una vez nos ponemos aquí al frente. Si vamos a trabajar con estructuras, conviene que sea un solo material. ¿Por qué? Obviamente porque si todo es madera, las uniones en madera pueden ser uniones encoladas, pueden ser uniones mecánicas, pueden ser también, qué sé yo, empernadas, etcétera, ¿no? Hay un montón de formas de uniones. Y esto obviamente va a diferir con las uniones en lo que son metales. En los metales los tipos de uniones son diferentes. Ahí tenemos por soldadura, tenemos también uniones por empernado o también uniones por remaches, ¿no? O doblonados. Entonces cambia el tipo de unión. Por esa misma razón, por ese mismo hecho, muchas veces conviene que sea única y exclusivamente en un solo tipo de material, no que sea madera exclusivamente. Ahora, sí, es posible que no tengamos una parte bien ajustada exclusivamente en metales y pueda implementar maderas sin comprometer las uniones, efectivamente podría ser un sistema mixto. Pero la idea es que toda la estructura de techumbre sea un solo cuerpo y para esto es necesario profundizar o trabajar en las uniones. Por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos para este marquito, si esto no tiene una unión estable con esta otra viguita, entonces tenemos un problema. Si, digamos, si esto fuese de metal y esto fuese de madera, ¿qué unión tendría que aplicar? Una unión mecánica. Entonces quiero poner una plancha que esté soldado acá al metal y como es una plancha, entonces aquí vamos a empernar, entre comillas, a la madera. Sí, podría ser una solución, ¿no? Pero la idea es que el cuerpo sea uno solo, por lo menos en una primera instancia. Sería ideal que sea un solo material, ¿ok? ¿Alguna pregunta más? ¿Dudas, preguntas, consultas? Ingeniero, buen día. Una consulta. Sí, sí. Cuando yo he visto que realizan un techado, he visto que en algunas ocasiones alrededor lo colocan un parapeto. ¿Para qué es el parapeto? ¿Por qué lo colocan? Parapeto. A ver, muchos de los materiales que empleamos, o los nombres que empleamos, tal es el caso de machón o columna, por decir, bueno, de inicio no se dice machón, se dice columna, ¿no? ¿Qué entiendes tú por parapeto? Es un término que les he escuchado hablar, ¿no? A los que estaban construyendo, estamos poniendo un parapeto, dicen, ¿no? Que es como, ¿cómo le digo? Alrededor del techo lo colocan como, ¿cómo me puedes explicar? Lo elevan como unos 30 centímetros, digamos, el ladrillo más arriba.
Ya, a ver, esto, a ver, para que se entienda, aquí vamos a ver. Estás diciendo en el armado de la techumbre, ¿no ve? Claro, cuando ya está acabado, el ladrillo lo sube más arriba. O sea, lo hacen pasar ya del techado más arriba. Ah, ok, ya te estoy entendiendo. Entonces, le dan más o menos esta partecita como acá, ¿no es cierto? Sí, pero digamos, de ladrillo o con mortero o con algo especial, no con el mismo. Claro, en No, la parte... Ah, ya, muy bien, ya sé a qué te estás refiriendo. Ok. Sí, esto, por ejemplo, tiene una función especial. La idea justamente es de evitar que la carga del viento, miren por acá, ¿no? Ingrese por esta partecita, porque mientras más alta es la estructura, obviamente es mayor la carga del viento. Entonces, si viene la carga del viento por este lado, es muy probable que pueda levantar toda esta estructura. Y esto ha pasado muchas veces. En la ciudad del Alto hemos visto cómo algunas veces la velocidad del viento aumenta y solamente por la carga del viento se lleva estructuras de cubierta completa, ¿no? Incluso parte del techo o la techumbre. Entonces, como es bastante la carga del viento, al ponerle parapeto, como tú estás mencionando acá, ahora sí, que sería más o menos una estructura así, ¿verdad? Por decirlo así, ¿no? ¿Verdad? sí, pero todo alrededor. Claro, a este lado, ¿no es cierto? Allá, digamos aquí atrás, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo es que justamente la carga de viento choque acá y no haya esa probabilidad de que por esta parte de atrás se cargue, ¿no? O sea, se lleve toda la estructura. Aquí vamos a dibujar, a ver, para que más o menos, ok, esto vamos a hacer así y le debemos insertar muy bien. Vamos a poner nosotros esto, vamos a ponerle aquí un grosor un poco más y le ponemos también el color amarillito, ok. Entonces, esta es la estructura y tú dices esto, ¿no es cierto? Esto que debería acabar aquí, lo subimos más, ¿verdad? Sí, Exacto, porque esto debería acabar aquí, hipotéticamente la cubierta tendría que estar aquí, ¿no es cierto? Así tendría que estar la cubiertita. Si nosotros dejamos este armado en techumbre de esta manera, cuando venga la carga del viento por acá atrás, ahora sí, esto ponemos acá, por acá atrás, va a golpear directamente a esta parte de la cubierta. Entonces, muy probable que toda esta estructura se arranque, ¿no? Todo esto se puede arrancar. Repito una vez más, cuando es más alta la estructura, es mayor la carga del viento. En el tema de los rascacielos, lo vamos a ver también en un video, toda la estructura está diseñada más que para soportar las cargas vivas o muertas, las cargas del viento, que son bastante fuertes. Entonces, si esto lo dejásemos aquí, la carga del viento va a venir con fuerza a este lado y toda esta estructura la va a volcar. Es muy probable que la arranque en algún momento. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es, esto se sube un poquito más, ya, ok, y se deja la cubierta así. Y para evitar filtraciones acá, se coloca lo que se conoce como una babeta. ¿Qué es una babeta? Es una estructura, vamos a ponerla acá. Ya, lo ponemos de esta manera. Ahí estamos. Es simplemente una plancha. Una planchita de esta forma. Y de esta formita. Ahora sí, ponemos acá esto. Es una planchita de esta manera. Es como, y lo vamos a poner un color más clarito para que se vea mucho mejor. Ahí está, listo. Esta es una babetita. Esta babeta, señores, se coloca quisitos. Acá se coloca en esta unión, para que el agua no filtre, porque como aquí va a entrar con fuerza, ¿no es cierto? El agua va a pegar acá, por acá podría filtrar al interior de la estructura del agua. Entonces, para evitar esa filtración, se coloca esta planchita en L acá. A todo lo largo de la estructura debería ser así, para que el agua no filtre, ¿no es cierto? Muchas veces yo he visto que lo que hacen aquí, picando un poquito el ladrillo, e insertan la cadena, y eso está bien, ¿no? Porque la idea es que el agua que vaya aquí goteando no entre en la estructura, pero cuando llueva va a llover este lado también, ¿no es cierto?
Entonces, el agua tiene que rocar por toda esta superficie, está pendiente. Entonces, para eso utilizamos esta babetita, ¿no? Colocarlo acá, ¿ya? Esa es tu pregunta, ¿verdad, estimado? Cinco, 4, 3, 2. Sí, ingeniero, sí, sí. Ya, muy bien, listo. Entonces, ya saben por qué es esto. Ok, muy bien. Vamos entonces a ver, vamos esto a unir. Muy bien, agrupamos y lo vamos a hacer más pequeñito esto, la babeta. Ok, excelente. Ponemos acá la babetita. Y esto vamos a quitar momentáneamente. Ahora sí. Muy bien. Ya tenemos entonces una idea clara de lo que se entiende por estructura de techo y techumbre. Es ese armado, dijimos, ¿verdad? Ya sabemos que el armado puede ser en cerchas o en diafragma. Sabemos cuál es la diferencia entre un armado en cerchas y un armado en diafragma. Esto ya lo entendemos. Vámonos a hablar exclusivamente de las cubiertas. Y si hablamos de las cubiertas, ya, una lecturita a esta parte, por favor, ¿dónde estás, estimado Franz Kisbert? Buen día, Franz. 5, 4, 3, 2, 1. Inge, buen día. Buen día, querido Franz. A ver, una lecturita a cubiertas. Está bien. Cubiertas. Es la estructura que evita el ingreso directo de humedad al interior del cuerpo. Si ingresa humedad a la estructura, revoques internos y una imagen ahí, Inge, ahí sí. Ahora sí. Pintura y revestimientos. Muy bien. A ver, esto vamos a explicarlo en el siguiente videito.